y la libertad, mi hermano, que todavía gozamos. Como le decía yo a los hermanos esta mañana en la clase dominical, no todo el mundo tiene esta libertad que estamos gozando aquí. Hay países donde están siendo perseguidos, mientras usted y yo estamos cómodos aquí, hasta con aire acondicionado y sillas muy cómodas. Hay hermanos y hermanas que están caminando kilómetros para llegar a sus lugares de adoración, exponiendo sus vidas por alguna turba de musulmanes radicales, o en algunos países como en la China comunista o Corea del Norte, donde son perseguidos, donde se tienen que reunir bajo tierra muchas veces como la iglesia primitiva. Así que el hecho que nosotros todavía tenemos esta libertad es un motivo de agradecimiento al Señor, que a veces no apreciamos verdaderamente las cosas que tenemos. Así que damos las gracias al Señor y damos también la bienvenida a todos. Me alegra la hermana Marisol, que está de vuelta con nosotros. La habíamos hecho, hermano, estaba por allá por Honduras, ¿verdad? Sí, bueno, espero que haya disfrutado. Así que nos alegra tenerle de vuelta con nosotros. Tengo una pareja muy querida, el hermano Juan y la hermana Wilda, que también no es la primera vez que están con nosotros, pero están hoy aquí visitándonos. Tenemos las dos hijas de Ronald, ¿verdad? Sí. Y la amiga. Ok, pues bienvenidas, sean bienvenidas aquí. De ahí fuera creo que los demás somos de la casa, ¿no? ¿Sí, no? Bueno, entonces, en esta mañana, mis hermanos, pues vamos entonces... Hoy vamos a comenzar en el capítulo 12 de Primera de Corintios, para los que nosotros acostumbramos predicar de un libro completo de la Biblia, capítulo, versículo a versículo. Hoy entramos en el capítulo 12, uno de los temas que más conflicto ha traído a la iglesia desde comienzos del siglo XX, que es el tema de los dones espirituales. Así que vamos a comenzar hoy, definitivamente no lo vamos a terminar hoy. Vamos a dar comienzo en esta mañana y vamos a estar en Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 6. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 6. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Amén. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Antes que nada, gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, por el privilegio de estar aquí un domingo más reunidos en tu nombre. Y gracias por la libertad que todavía gozamos en esta nación, Padre. Ahora, Señor, reconociendo nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra debilidad, venimos delante del trono de la gracia por los méritos de Cristo, Señor. Rogándote que nos ministre en esta mañana por medio de tu palabra, Señor. Que no tomes en cuenta la debilidad del predicador, Señor. Confiamos solamente en el poder de tu palabra y en el poder de tu Santo Espíritu. Que ministre a los corazones, Señor, a cada uno, tanto los aquí presentes como los que van a escuchar este mensaje después, Padre, por medio del internet, Dios eterno. Que todo lo que se habla aquí en esta mañana, primeramente traiga gloria a tu nombre, honra a tu nombre y edificación a cada uno de los oyentes. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. La semana pasada estuvimos hablando de lo que era el nuevo pacto y la cena del Señor, ¿verdad? Estuvimos en el capítulo 11 hablando de eso y dejamos claro, y aunque voy a enfatizar un poquito más adelante, así que no voy a hablar casi de eso, pero dejamos claro lo que es el nuevo pacto, ¿no? Cuando celebramos la cena del Señor, estamos celebrando el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Un pacto que había sido prometido al antiguo Judá e Israel, pero que vemos el cumplimiento en la iglesia. Y lo vimos cuando comparamos Jeremías 31, donde se ofrece ese nuevo pacto, se promete ese nuevo pacto.
Y lo vemos cumplido en Jesucristo, en la última cena, cuando Él dice, habla del nuevo pacto en su sangre. Y también vimos como en Hebreos 8, también el escritor de los Hebreos deja claramente que ese nuevo pacto prometido al antiguo Israel se cumple en la iglesia. La diferencia: en el antiguo pacto usted podía ser parte y partícipe del antiguo pacto simplemente con ser israelí, simplemente con ser descendiente según la sangre de Abraham. Se circuncidaba a los varones al 8º día y ya automáticamente eran parte de ese pacto. Pero no necesariamente eran personas convertidas. Gran parte o la mayoría de los miembros del antiguo pacto eran incrédulos. Y eso usted lo puede ver cuando usted mira las apostasías del antiguo de Israel, cuando usted mira a los profetas como Jeremías, como Isaías, del antiguo, que Dios mandaba a un pueblo incrédulo. Los trataba de incrédulos, de idólatras, o sea, rompían, quebrantaban el pacto de Dios. Por eso Dios promete un nuevo pacto en el cual dice claramente que todos los que sean partícipes de ese nuevo pacto van a conocer a Dios. Donde las partícipes del nuevo pacto van a tener un nuevo corazón. Dice que Dios mismo va a poner un nuevo corazón y va a poner la ley de Dios en sus mentes y en sus corazones, en vez de tablas de piedras como fue en el antiguo pacto. Lo cual nos deja claro que para todos los partícipes del nuevo pacto son personas regeneradas. Jesucristo dijo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y todos son convertidos, todos conocen a Dios. Cuando la Biblia habla de conocer a Dios, habla de una manera íntima. Entonces, la verdadera iglesia de Cristo son los que son partícipes del nuevo pacto. Una organización que se proclame cristiana no necesariamente es parte del nuevo pacto. Personas que se identifiquen como cristianos, independientemente de su bautismo, independientemente de la membresía de la congregación que se llame cristiana, no los hace necesariamente partícipes del nuevo pacto. Por eso tenemos que tener a veces mucho cuidado, porque a veces miramos las personas en la iglesia o vemos cosas que sucedieron en la historia de la iglesia. Por ejemplo, una de las que los ateos les gusta sacar como uno de los grandes pecados de la iglesia es la Inquisición católica romana, donde vemos como ellos dicen: no, pero ¿quién eres tú para hablar? ¿Quiénes son ustedes los cristianos para hablar de lo que hacen los musulmanes? Y miren la gente que ustedes quemaron, miren cómo ustedes persiguieron, miren las matanzas que hicieron en las famosas cruzadas y todo esto, y la Inquisición como persiguió, maltrató, torturó personas. Aquí recientemente estuve yo en San Agustín y ahí hay un museo que se llama el Museo de la Tortura. Y yo entré ahí y es espeluznante. La mayoría de las cosas ahí que usaban para torturar a las personas era lo que se utilizó en la época medieval, la Inquisición católica romana. Y muchas personas cuando ven esto dicen: tú ves, la iglesia está llena de sangre inocente también. Aquí lo que tenemos que ver es que el hecho de que una organización se proclame cristiana no la hace cristiana ni parte del nuevo pacto. Jesucristo dijo claramente: por su fruto se conoce el árbol. Y como dije esta mañana, para ser justo, muchos protestantes también cometieron asesinatos. Por ejemplo, muchos de los protestantes, presbiterianos y luteranos ahogaron a muchos bautistas, porque decían: ustedes creen en rebautizarse, pues los vamos a rebautizar, y los ahogaban. Yo creo que todos sabemos la persecución de las brujas de Salem. Aquí, un hecho histórico aquí, fue cometido por protestantes. Entonces aquí no se trata de ser protestante o ser católico romano, aquí se trata de ser parte del nuevo pacto. Y Jesucristo dijo claramente: no es por la organización religiosa a la que usted pertenezca, no es por el bautismo, no es por nada de esto, no es por lo que usted afirme ser, sino por su fruto se conoce el árbol. Y por eso yo insisto constantemente aquí que nos tenemos que autoexaminar.
muchas de las cosas que vemos, muchas de las cosas que traen vituperio al evangelio hoy en día, cuando vemos estos sinvergüenzas mercaderes del evangelio, cuando vemos haciendo negocio con el evangelio constantemente, estos no podemos decir la iglesia está llena de fornicación, la iglesia está llena de adulterio, la iglesia está llena de hipócritas. No, la iglesia visible sí, pero el verdadero pueblo de Dios, los que pertenecen al nuevo pacto, no. Y tenemos que dejar eso claro. Acuérdense, en una ocasión le preguntaron a Jesús, Señor, ¿son pocos o muchos los que se salvan? Y él dice, esforzaos, esforzaos. Estas son palabras de Jesús, entrar por la puerta estrecha y por el camino angosto. Por eso mi insistencia domingo tras domingo. Pero eso fue, y hablamos de lo que es el nuevo pacto, y más adelante me toca hablar brevemente un poco más, así que no voy a seguir, pero ese fue el mensaje de la semana pasada. Y cuando estamos celebrando la cena del Señor, eso es lo que estamos celebrando, el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Hasta que Él venga, eso es lo que estamos anunciando constantemente. Pero vimos que los corintios, una iglesia que venía la mayoría de las personas de un trasfondo pagano, no judío, le habían dado, Pablo había sido informado de la conducta de estos corintios, había sido informado de las divisiones de estos corintios dentro de la iglesia, y sus divisiones llegaban al extremo en que habían profanado la cena del Señor. Llegaron a la cena del Señor y algunos. En ese tiempo la cena del Señor se tenía lo que se llamaba la comida o la cena ágape, que era la cena de amor que se tenía después del servicio. Y ahí los alimentos eran alimentos reales y el vino era vino real. No es como lo celebramos hoy en día. Y vemos que estas personas, era tal la mundanalidad de ellos, era tal la división de ellos, que hasta en eso lo profanaron. O sea, llegaban algunos, se jaltaban de comida, se bebían todo el vino, se emborrachaban literalmente se emborrachaban en la cena del Señor y humillaban a los que venían después. Y Pablo corrige eso. Y ahora vemos que en el versículo 13, después de hablar, en el capítulo 12, después de tocar eso, Pablo termina en el versículo 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Estas reuniones que estaban teniendo los corintios, en vez de ser para edificación o para la gloria de Dios, eran reuniones para juicio contra ellos. Tanto que al nivel que Pablo dice que muchos de ellos habían enfermado porque Dios los había disciplinado. Y muchos de ellos habían muerto porque Dios los había disciplinado. Mi hermano, la disciplina de Dios es real. No podemos estar jugando al cristiano. Si usted es un hijo, una hija de Dios verdaderamente, y usted entra en desobediencia, y usted se comporta individuamente, créame que Dios lo va a disciplinar. Y no hay nada que esté fuera del alcance de la mano de Dios. Si usted no es un hijo, una hija verdadera de Dios, Dios lo va a dejar. Probablemente igual le va a traer consecuencias las decisiones que usted está tomando, pero no necesariamente Dios lo va a disciplinar. Cuando Dios disciplina para traer las personas al arrepentimiento. Cuando la iglesia se supone que sigue la disciplina de acuerdo a como Cristo le establece, no es para castigar, no es para humillar a nadie, sino para traer esas personas al arrepentimiento, para que no sean condenadas con el mundo, como dice el apóstol Pablo. Es así como entonces entramos al versículo 12. Quiero leerles antes de entrar el comentario que tengo como introducción aquí en mi Biblia de estudio. Dice, parece que algunos cristianos de Corintio habían creado divisiones con motivo de los dones espirituales, mediante la analogía del cuerpo, como vamos a ver en el capítulo 12, del 12 al 27, Pablo insinúa que los corintios han enfatizado tanto en uno de los dones que las personas que no lo tienen piensan que no son del cuerpo. ¿Les suena familiar eso hoy en día? ¿Les suena familiar?
Sigue diciendo, es posible que se trate del don de lenguas, dado el espacio que le dedica el apóstol Pablo. Mi hermano, como vemos, mire, una de las cosas que de los motivos que yo decidí aquí comenzar a predicar de Primera de Corintios completo es que no hay un problema. No hay un problema en la iglesia actual. Cuando hablo de la iglesia actual no me estoy refiriendo a esta pequeña congregación, estoy hablando de la iglesia de Cristo en general. No hay un problema en la iglesia actualmente ni en lo largo de la historia que no se haya presentado en Corintios y que no den la solución para ese problema. Y como vemos, los corintios estaban divididos en todo, hasta en la cena del Señor, y ahora en los dones del Espíritu estaban también. Algo que vemos también hoy en día en muchas de las congregaciones. Uno de los motivos que más ha dividido la iglesia a partir del 1909, a principios del siglo XX, ha sido las cuestiones de los dones del Espíritu Santo. La palabra don significa regalo inmerecido. Estos son regalos inmerecidos, dones de gracia que Dios ha dado para la edificación de su iglesia. Un punto antes de entrar a lo que son los dones nunca son dados para beneficio del que posee el don. ¿Estamos claros? Los dones nunca son dados para el beneficio personal del que posee el don. Si entendiéramos eso, muchos de los problemas que vemos hoy en día en las congregaciones no se verían. El motivo de los dones espirituales siempre ha sido la edificación del cuerpo de Cristo. La edificación en general del cuerpo nunca ha sido dado para el beneficio de la persona que posee el don. Así comenzamos en el capítulo 12, versículo 1, donde él dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice aquí la nota que tengo yo en la Biblia, dice: Pablo retoma las cuestiones planteadas por los corintios en su carta. Acuérdense que les explicamos que Pablo, muchas de las cosas, Pablo trata temas de los cuales él fue informado, problemas que había en la iglesia. Y él dice quién fue quien les informó, los de Cloé, él dio el nombre. Pero ahora también Pablo trata problemas y preguntas que le habían hecho en una carta anterior que nosotros no tenemos. Y si no la tenemos es porque no fue voluntad de Dios que la tuviesen. O sea, y en esa carta le hicieron varias preguntas al apóstol Pablo, incluyendo el matrimonio. ¿Se acuerda cuando estuvimos varias semanas hablando del matrimonio en 1 Corintios capítulo 7? Y él estaba explicando estas cosas. Hizo un paro para tratar nuevamente las divisiones en el capítulo 11, donde dice que fue informado, que había oído, que había divisiones entre vosotros, e inclusive le dice a los corintios: ustedes se reúnen no para lo mejor, sino para lo peor. Qué terrible que el Espíritu Santo por medio de Pablo le diga a la congregación de Corintios: ustedes no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Hay congregaciones que tristemente no se reúnen para lo mejor, sino para lo peor. Cuando se reúnen y son para chismes, para ataques, para maquinaciones, eso no es reunirse para lo mejor. Y mi hermano, estoy hablando en términos generales. Eso no es reunirse para lo mejor. Y eso ocurre en muchas congregaciones llamadas cristianas. En ese caso se pueden estar reuniendo para juicio. Y ese era el caso de Corintios. Pero Pablo dice también que Dios aún utiliza estas divisiones para mostrar el verdadero estado espiritual de las personas, de los que son aprobados. Y después que Pablo toca ese tema, ahora viene Pablo y nuevamente vuelve a contestar ahora acerca de temas que había sido preguntado, en este caso los dones espirituales. Los corintios eran tan carnales que formaron conflicto en la cena del Señor, y aún en esto de los dones espirituales también. Pero es algo que sigue sucediendo hoy en día. Hoy en día esto sigue sucediendo. Dice Pablo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dones espirituales significa dones de gracia.
Entendamos eso. Los dones espirituales son favores inmerecidos. Un don es un favor inmerecido. Cualquier don que usted tiene no es porque usted se lo ganó. No es porque yo me lo gané. No, cualquier don que tengamos primeramente es un don de gracia. Significa favor inmerecido. No fue porque usted se lo ganó o nada por el estilo. Entonces no tenemos, en una ocasión Pablo dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿de qué te glorías? Si entendiéramos eso, mi hermano, no tuviéramos a veces en las iglesias tanto orgullo y tantas personas a veces mirando por encima del hombro a los demás. Inclusive nuestra salvación es por gracia. Nosotros no somos mejores que nadie allá afuera. Nosotros no somos mejores que la persona que está ya drogándose en la calle, que el homosexual, que el borracho, que el ladrón que está en la cárcel. Nosotros no somos mejores que ninguno de ellos. Si no es por la gracia de Dios, pudiéramos ser peores. Si Dios no restringiera nuestro pecado, pudiéramos ser peores que ellos. Eso es algo que tenemos que estar conscientes, mi hermano. No podemos tener orgullo. Como yo decía esta mañana, mi deber como pastor y predicador es predicar, es exponer el pecado, es hablar en contra del pecado y llamar al arrepentimiento. Eso no significa que yo me crea mejor que nadie. Eso no significa que uno se tenga falta de amor, porque en esta generación cristal que vivimos hoy en día, predicar en contra del pecado, decir que usted está en desacuerdo con algo es falta de amor. Y aún en las mismas iglesias han optado por esa actitud. ¿Cuántas veces en las redes sociales no me acusan y no me dicen, no pero usted lo que está juzgando, usted tiene falta de amor, solamente Dios juzga. El que esté libre de pecado tire la primera piedra. Es que esas son las, y estoy hablando no de incrédulos, no de personas que se consideran incrédulos ateas, estoy hablando de personas que se identifican, si lo son o no, eso es otra cosa, pero personas que se identifican como cristianos. Por eso, mi hermano, me lleva a otro. Pongamos la vista en Cristo. No ponga la vista en nadie, no ponga la vista en mí. Yo lo único que puedo decirles, como dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. A medida que yo imite a Cristo, me pueden imitar. Pero en lo que no lo hagan. Ni pongan la vista en mí, no pueden poner la vista en nadie. El hombre falla, el hombre decepciona. Ponga la vista en Cristo solamente. No es excusa decir, no, yo no voy a la iglesia porque son unos hipócritas. No, todos esos pastores son todos unos vividores y unos charlatanes que viven del pueblo. Los hay, pero no todos son así. Recuerdo yo tal vez el año pasado, no hace ya un par de años, estaba viendo yo un video en Facebook de un pastor lisiado. Un pastor que tenía problemas, cojeaba. No me acuerdo en qué pueblo era. Su esposa era completamente lisiada. Vivían en una choza muy humilde, muy pobre. Y viendo yo a ese hombre cogiendo su Biblia, se enganchaba a su esposa aquí, se montaba en la bicicleta y iba con la Biblia a visitar los hermanos de la iglesia. Me van a decir a mí que eso es un charlatán como Guillermo Maldonado. Me van a decir que ese es un ladrón. Me van a decir a mí que no hay pastores honestos que aman su profesión y que tienen temor de Dios. No, mi hermano. Que los hay. Que los hay. Pero no podemos juzgar a todos. Igual de que hay, vuelvo y le digo, no todo el mundo que está en una congregación. Otra cosa que yo digo, no es que esa gente cristiana son peores que los de la iglesia son peores que los de afuera. No, los de la iglesia de Cristo no. Los de la iglesia visible tal vez sí. Pero los que pertenecen al nuevo pacto, que han sido regenerados, perfectos no son, pero no están igual o peor que el mundo. Si alguien se comporta igual o peor que el mundo dentro de una congregación, eso no es un verdadero creyente, eso no es un verdadero cristiano. Se podrá proclamar cristiano, podrá decir que se bautizó, podrá predicar, podrá enseñar, podrá tocar. Eso no lo hace. Jesucristo dice, por su fruto se conoce el árbol. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Vamos a vivir vidas perfectas? No. Pero la vida del verdadero creyente es una vida de continuo arrepentimiento. No es que yo me arrepentí el día que creí y ya, una vez para siempre. No. Es una vida porque hay un Espíritu Santo que está trabajando en mí.
Un Espíritu Santo que está trabajando en mí, que cada vez que yo hago algo indebido, que cada vez que yo contesto de la manera que no debo de contestar, que cada vez que yo hago lo que no debo de hacer o que no hago lo que debo hacer, me redarguye de pecado. Porque ese es el principal ministerio del Espíritu Santo, redarguir de pecado. No es coger la gente y ponerla a brincar ni a tirarse al piso. No, no, es redarguir de pecado. Por eso entonces la vida del verdadero creyente es una vida de continuo arrepentimiento. En estos días estaba leyendo al hermano Paul Washer. Aquí la mayoría sabe quién es Paul Washer, ¿no? No. Estaba leyendo un hermano muy conocido, un siervo de Dios. Y él estaba hablando sobre el nuevo pacto. Y él viene y dice algo que me llama la atención. Él viene y dice, vamos a asumir que en una iglesia que se distingue por las peleas, por los conflictos, por los insultos entre hermanos, constantemente. Cada reunión es una pelea, es un insulto. Y de repente en una de esas reuniones se levanta un hombre piadoso y dice, hermanos, no nos comportemos así porque no nos estamos comportando como cristianos. Y dice el hermano Paul Washer, referente a esto, dice, lo que dijo no estuvo mal, pero si él hubiese dicho, hermano, nos estamos comportando así porque no somos cristianos, hubiese sido mejor. O sea, nuevamente, mi hermano, por su fruto se conoce el árbol. No es por lo que afirmamos ser. Un punto antes de entrar a lo de los dones espirituales es que los dones espirituales no son muestra de la espiritualidad de la persona, como muchas personas creen hoy. Que piensan que por ciertas manifestaciones es prueba de la llenura del Espíritu Santo. No. No. O sea, los dones espirituales, nuevamente, la madurez del cristiano se mide por la obediencia a la palabra. Por la obediencia, explicábamos esta mañana, los decretos de Dios solamente Dios los conoce. Solamente Dios los conoce. Nosotros no podemos tratar de adivinar cuál es el decreto de Dios en tal cosa. Pero la voluntad revelada de Dios que la tenemos aquí, esa es para nosotros y esa es para nosotros obedecerla. Muchas veces los planes de Dios, los decretos de Dios incluyen la desobediencia. Pero eso no es excusa para nosotros desobedecer. Inclusive incluye la maldad y la perversidad de algunas personas. Jesucristo dijo de Judas que Judas iba de acuerdo a como estaba escrito de él. ¿Verdad? O sea que lo que Judas hizo, ya Dios lo había decretado. ¿Fue excusa eso para Judas? No. Después Jesús dijo, mas ay de aquel por el que el Hijo del Hombre es entregado. Mejor lo hubiese sido no haber nacido. Entonces, no hay excusa para Judas decir, no, pero es que yo estoy haciendo el decreto de Dios. No la hay. O sea, nosotros tenemos que obedecer lo que está en la Escritura. Entonces los dones, ni los talentos que usted y yo podamos tener, determinan nuestra espiritualidad. La manera que yo predico o enseño le puede gustar más o le puede gustar menos, pero no determina mi espiritualidad. Lo que determina mi espiritualidad es lo que yo hago con lo que yo estoy hablando, enseñando y predicando. Eso es lo que determina mi espiritualidad. Así que volviendo aquí vemos que el apóstol dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. El apóstol Pablo no quería que se ignoraran de esto y por eso entra en el tema. Hay temas que a veces son difíciles, pero que es trabajo del predicador, del pastor, del maestro, entrar en ello para que no reine la ignorancia en el pueblo de Dios, por difíciles que sean. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos. Ahora, aquí hay algo que tal vez usted ha leído esto y no le ha prestado la debida atención.